la llegada a ese país centroamericano de miembros del Tren de Aragua, más de 200 y pico miembros del Tren de Aragua, y las imágenes siguen impactando, ¿verdad? Sí, las imágenes son impresionantes, Juan. Hay que decir que todo esto empezó mal y no sabemos cómo va a terminar, porque fíjese que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deportó a estas personas bajo la ley de enemigos extranjeros. Es una ley que es de 1798 y que solo se usa en tiempos de guerra. La cosa es que el fin de semana 250 venezolanos, miembros del Tren de Aragua, fueron deportados directamente a El Salvador. Este video que estamos viendo en nuestra transmisión de YouTube lo publica el presidente de ese país, Nayib Bukele, de cómo fueron recibidos los miembros del Tren de Aragua. Él quiere mostrar todo el proceso finalmente y de cómo van a llegar a estas cárceles de máxima seguridad en El Salvador. Estamos viendo en las imágenes, los bajan del avión, no sé por qué les bajan las cabezas, siempre es como con la cabeza agacha. Luego vamos a mostrar las imágenes para ir narrándole a los oyentes que nos están escuchando. Los rapan, los peluquean, les cambian la ropa, los dejan descalzos, parecen miembros de la M13 de la Mara Salvatrucha también, es decir, todos igualitos dentro de las cárceles en El Salvador. Pues fíjese que ha sido un rollo porque el presidente Donald Trump los deportó con esa ley, que es una ley que solo se usa en tiempos de guerra y que ha sido muy criticada. ¿Por qué? Porque el sábado un juez le bloqueó la deportación. Entonces un juez en los Estados Unidos le dijo que no podía invocar la ley de enemigo extranjero para hacer estas deportaciones así fueran criminales. Al presidente no le importó y los aviones salieron directamente a El Salvador. Cuando los aviones estaban en el aire, el juez en la resolución decía, así haya aviones volando en estos momentos, tienen que devolverse porque la deportación es ilegal. Pues fíjese que no le importó al presidente, incluso hubo un hecho ahí curioso, no sé si es el lenguaje obviamente que ahora están utilizando, pero cuando ya los aviones estaban yendo a El Salvador, salió la resolución del juez bloqueando la deportación de estas personas y el mismo Nayib Bukele pone coge la nota y pone un trino que dice ups, demasiado tarde. Es decir, respondiéndole a la justicia de los Estados Unidos demasiado tarde, y el mismo secretario de Estado, Marco Rubio, retuitea ese mensaje del presidente Nayib Bukele. Bueno, ¿qué dice la Casa Blanca? Porque la Casa Blanca estaría haciendo algo ilegal, obviamente, con esta deportación. Sí. Dice la portavoz de la Casa Blanca, la administración no se negó a cumplir una orden judicial. Esta, que carecía de fundamento legal, se emitió después de que extranjeros terroristas ya hubieran sido expulsados del territorio estadounidense. Un solo juez en una sola ciudad no puede dirigir los movimientos de un portaaviones lleno de terroristas extranjeros que se fueron expulsados físicamente de suelo estadounidense. Ahora, la Casa Blanca no tiene facultad para decretar la legalidad de las órdenes judiciales. Este es un gran rollo para el presidente de los Estados Unidos. A mucha gente se preguntará, ay, ¿qué hace Bukele recibiendo a esta gente para meterla en la cárcel allá y tal? Recibe $6 millones que le paga a Estados Unidos por este favor de encarcelarlos allí. Ahora, entramos aquí en un problema, como le digo. Les voy a leer lo que dice el editorial de la CNN. Aún no se sabe con certeza cuándo se dictaron las órdenes del juez ni cómo se relacionan con la operación de deportación, pero si la administración desafiara al juez, podría crear el mayor atolladero legal de la administración hasta la fecha y alimentaría el temor de que una presidencia autoritaria pudiera desafiar abiertamente el Estado de Derecho. Es de lo más comentado esto que ha ocurrido con la deportación de estos 240 miembros del Tren de Aragua a El Salvador, recibidos, como ustedes los vieron allí en El Salvador por parte de las autoridades, y todo el lío y la discusión que se ha desarrollado alrededor de la legalidad de esa medida.